Bien, mis estimados participantes de Administración Financiera, estamos por acá para compartir nuestra primera clase. Damos inicio a la clase de hoy, donde vamos a desarrollar algunos conceptos básicos y fundamentales de la administración financiera. En primera instancia vamos a definir lo que es la administración financiera. Yo les traje por allí un concepto corto. Tengo 2 libros de los recomendados en la bibliografía, ya los descargué para compartirlos con ustedes en la plataforma en el transcurso antes de que termine la semana. Se los estaré subiendo para que ustedes tengan allí material de apoyo para desarrollar sus actividades. Bien, en cuanto a la administración financiera, podemos decir que es esa parte de la administración de la organización que se ocupa de la adquisición, financiamiento y administración de bienes con alguna meta global en mente. ¿Cómo se explica esto? Yo no sé si me disculpan, no conozco todavía en su totalidad el currículo de estudio de ustedes, pero seguramente ya trabajaron la parte de proyectos de inversión. Cuando uno trabaja la parte de proyectos de inversión, se da cuenta que toda inversión, pues, nace de alguna necesidad que se transforma en una idea. Y esa idea, pues, la vamos desarrollando hasta convertirla en un proyecto que tiene todas sus factibilidades garantizadas. Tiene una factibilidad de mercado, es decir, que el producto o servicio que yo voy a presentar o que voy a desarrollar es factible porque hay un mercado, una demanda que existe allí, y tiene también una factibilidad técnica. En esa factibilidad técnica uno determina cuáles son los procesos técnicos de convertir esa idea en una realidad, y en esos procesos técnicos siempre hay necesidades técnicas, bien de maquinaria, de equipo, de cualquiera de estos elementos necesarios para producir el bien o el servicio, y todos esos elementos al final se transforman en dinero. Es decir, que debemos buscar una factibilidad financiera. Bueno, esa factibilidad financiera es la que me dice qué debo adquirir, dónde debo buscar el dinero, es decir, la fuente de financiamiento, si es externa o es con ahorro de los inversionistas, y además de eso, cómo voy a administrar esos bienes, que tiene que ver también con las factibilidades económicas o con predecir cómo va a ser el comportamiento de esa inversión en el tiempo. Y allí es donde se encuentra eso que les he subrayado allí, esa meta global, hacia dónde queremos llegar. Entonces, la administración financiera no deja de ser administración, es decir, que ella planifica, que ella organiza, que ella dirige y además controla, pero en el área de las finanzas de la organización. Y a esto nos vamos a dedicar a conocerla bien, todos los procesos que conllevan la administración financiera. Y por eso vamos a conocer ahora cuál es la función de la administración financiera. La función de decisión de la administración financiera puede desglosarse en 3 áreas importantes. Primero, la decisión de invertir, es decir, son los financieros, el gerente de finanzas o la persona que está al frente de esa parte económica del proyecto,
quien debe dar las herramientas para decidir si vamos a invertir o no. Tomar esa decisión, pues, convertir esa idea en recursos realmente para transformarla en un hecho palpable, un hecho real. Otra de las funciones es el financiamiento. Estudiar el financiamiento. ¿Qué me resulta más factible? ¿Cuál fuente de financiamiento me resulta más factible? ¿Alguna de las fuentes externas que pueda prestarme dinero para desarrollar mi idea? Que además está decir que no es solamente inversión inicial, puede ser también una empresa que ya está en desarrollo y que ya está ejecutándose y va a desarrollar una nueva área o un nuevo producto o un nuevo servicio y requiere la inversión para eso. ¿Ok? Luego el financiamiento, ¿dónde lo conseguimos? Si me resulta mejor un financiamiento externo, con acreedores externos, o invertir de la misma plata que tengo dentro de la parte financiera de mi organización, para lo cual entonces se hacen los estudios de los costos externos y los costos de oportunidad que pueda yo desarrollar allí para esa inversión. Y la otra función de la administración financiera es la administración de todos los bienes que tiene la organización. Y cuando decimos administración de los bienes, es planificar esos bienes, es dirigir esos bienes, es controlar esos bienes y es organizar el funcionamiento de esos bienes en pro de algo que es fundamental para todo inversionista, que es la rentabilidad de sus recursos. Cualquier inversión que hagamos, nosotros nunca vamos a invertir para perder. Nadie va a invertir para perder. Entonces, cualquier inversión que se haga tiene que cuidarse y pasa por todos esos procesos de administración para maximizar el retorno de los recursos que yo estoy invirtiendo en un momento determinado. Entonces, las tres grandes funciones de la administración financiera son la decisión de inversión, el financiamiento y la administración de los bienes. ¿Cómo los explicamos? Más detalladamente. Decisión de inversión, la más importante de las tres decisiones primordiales de la compañía en cuanto a la creación de valor. Comienza con una determinación de la cantidad total de bienes necesarios para la compañía. Esa es la gran limitante. ¿Qué tanto necesitamos y de qué tanto podemos disponer para invertir? Y allí, bueno, tomamos la decisión. Decisión financiera, la segunda decisión importante de la compañía es la decisión financiera. Cuando digo compañía me estoy refiriendo a empresa, ¿ok? Estoy refiriendo a la empresa. Es la decisión financiera. Una vez que se decide la mezcla de financiamiento, el director financiero o el gerente aún debe determinar la mejor forma de reunir los fondos necesarios. Entonces, allí tomamos la decisión. Sabemos cuánto en la primera decisión, cuánto es lo que requerimos y aquí de dónde sacamos los fondos. Debe entender la mecánica de obtener un préstamo a corto plazo, hacer un acuerdo de arrendamiento con algún bien que tengamos a largo plazo o negociar una venta de bonos o de acciones, que son elementos que podemos hacer para nosotros captar recursos para la organización. Y la tercera decisión, la administración de los bienes. La decisión importante de la compañía es la decisión de administración de bienes. Una vez que se adquieren los bienes y se obtiene el financiamiento adecuado, hay que administrar esos bienes de manera eficiente, lo que veníamos diciendo. ¿Cómo garantizamos la mayor rentabilidad posible de ese dinero que estamos invirtiendo? Importancia de la administración financiera. ¿Por qué es importante la administración financiera? Disculpa que mueva tanto esto, pero quiero que
o quiero no, o debo observar algunos detalles de la presentación para poder resaltárselos a ustedes para cuando la tengan disponible en la plataforma puedan saber de qué les estaba hablando. La administración financiera juega un papel importante y primordial dentro de la organización. Bueno, ya de hecho, cuando hablamos de administración, sabemos que es fundamental y que es importante. Y si es la financiera más, porque ahí es donde nos estamos jugando la continuidad de la organización con los recursos que estamos invirtiendo. Gracias a la administración financiera se puede determinar las ganancias obtenidas, las pérdidas, el comportamiento de las ventas, las compras, entre otras funciones, mediante el análisis de los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? Bueno, uno de ellos, uno de los más importantes, el balance general, el cual muestra la situación financiera resumida de la empresa. Entonces allí tenemos una herramienta que es fundamental y que nos va a delimitar la importancia de la administración financiera. Nosotros, como gerentes financieros de la organización, tenemos que estar en constante contacto con todos estos elementos. Debemos levantar informes, redactar informes, debemos presentar esos informes a la junta directiva, pero no solamente eso, debemos estar vigilantes de cómo se está utilizando el dinero y de ver cuáles son las situaciones económicas que se presenten en un momento determinado para hacer las advertencias necesarias y los correctivos pertinentes en función de garantizar la continuidad económica de la organización. ¿Ok? La administración financiera revisa, verifica y valida la información contable. Es decir, que en manos de nosotros, como administradores de finanzas, está realmente la organización, está realmente todo el proceso de organización, organizativo, toda la organización como tal. Y eso implica puestos de trabajo, incluyéndome a mí como administrador financiero. Y pueden emprender medidas, como le dije hace un rato, correctivas o hacer sugerencias que mejoren dicha información. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el papel de la gerencia de finanzas de la organización? Perdón. La vigilancia permanente de los recursos. Como lo dijimos al principio, la administración de todos los bienes. Bienes muebles, bienes inmuebles, bienes financieros que tenga la organización. ¿Qué relación guarda la administración financiera con la administración? Veamos lo que tenemos por acá. Dice, dentro de las funciones de la administración financiera como fase o aplicación de la administración general está. Interesante, y por eso se lo subrayé allí, para que ustedes se detengan también a estudiarlo y analizarlo. Fíjense que dice que la administración financiera como fase o aplicación de la administración general. ¿Qué me está diciendo? Que es una parte de la administración general, que forma parte de esa estructura administrativa que tenemos dentro de la organización y por tanto, a mi juicio, personalmente considero, independientemente de que hay otros factores y otros elementos como el técnico, el operativo, el manejo del talento humano, todo eso, que son fundamentales para la organización, pero si no hay recursos, no funciona la organización. Entonces allí tenemos un proceso que es fundamental, que es la administración de las finanzas y forma parte de la administración general de toda la organización. Por lo tanto, nosotros como administradores debemos manejar todas estas situaciones y conocer todos estos elementos para, si en el futuro, como egresado, nos toca emprender el camino por esta vía de las finanzas, pues en una organización, porque todos los días la emprendemos con las finanzas propias, que es una forma también de manejar finanzas, pero ya con una organización estemos formados y capacitados para ello.
Entonces, dentro de las funciones de la administración financiera tenemos, fíjense que por allí ya empieza a surgir uno de los elementos de la administración general, que es la coordinación. Coordinar financieramente todos los activos de la empresa mediante captar, obtener y aplicar fondos o recursos necesarios para optimizar su manejo. Es decir, nosotros somos los responsables de no solamente de incrementar el patrimonio o maximizar los recursos de la organización, sino de captar todo fondo que podamos captar, bien sea por venta de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios, sino también por las inversiones financieras que podamos hacer dentro de la organización, respetando, por supuesto, todas las normas establecidas, contables y propias de la organización. Otro de las funciones de la administración financiera está coordinar financieramente todos los pasivos de la empresa para poder alcanzar el objetivo de maximizar el capital contable, patrimonio o valor de la empresa. Entonces, fíjense que dice coordinar financieramente todos los pasivos. Es decir, nosotros tenemos que garantizar, pasivos son las deudas. Nosotros tenemos que garantizar, maximizar el capital con la menor cantidad de deuda posible. Conocer todas esas relaciones que se dan allí de valor para garantizar un sano desenvolvimiento financiero de la organización y coordinar financieramente los resultados de las unidades económicas, que además es una manera de poder incrementar las utilidades o el rendimiento de las empresas. Entonces, ver cuando tengamos ya resultados, cómo los coordinamos en futuras reinversiones para poder incrementar utilidades. ¿Cómo podemos, de la mejor manera posible, cumplir con, vamos a estar claros, cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto cuando realizamos una inversión inicial en un proyecto o en un proyecto que está iniciando, que está en desarrollo, que maximizar el capital que yo estoy colocando allí o que el inversionista está colocando allí. ¿Ok? Entonces son las grandes funciones de la administración financiera. Dentro de el estudio de la administración financiera, conseguimos que hay una relación entre las finanzas y la administración. Ya lo hemos descrito anteriormente. Pero se dan también allí unos procesos que es que para poder cumplir con lo que describimos en la lámina anterior, con estos elementos que tenemos aquí, con estas tres funciones, la administración financiera debe observar en primera instancia el uso correcto de los fondos internos y externos. Es decir, el uso correcto de los fondos, de lo que decíamos hace un rato, cuidar los bienes, el uso correcto de esos fondos, pero también lo que esté por fuera o lo que podamos captar por fuera. Cuidar las utilidades retenidas en varios periodos. Ustedes saben, si vieron contabilidad, que a veces se hace retención de utilidades para ir incrementando capital. Eso debemos cuidarlo sobremanera. Cuidar el valor, observar el valor de dinero en el tiempo, con o sin inflación. Y este cuadrito que tenemos por acá, el que está en la parte superior de la diapositiva que ustedes van a observar, porque más adelante ahorita vamos a ver un ejemplo, pero el dinero, perdón, no se mantiene estático. El dinero tiene un valor en el tiempo.
el dinero tiene un valor en el tiempo y si ustedes estudiaron matemática financiera, se tuvieron que dar cuenta de eso, que si yo tengo en el banco, en condiciones normales, tengo en el banco 2.000 bolívares o 2 bolívares a una tasa de interés, vamos a suponer, del 5%, en el transcurso de un año ya no voy a tener los 2 bolívares, sino que voy a tener más bolívares. Entonces, eso es el valor del dinero en el tiempo. Salud. Dentro de eso también debemos observar los proyectos de inversión de riesgo alto o de bajo riesgo. Siempre que invertimos, más adelante vamos a hacer la descripción ahorita en unos 5 minuticos, pero me les adelanto. Siempre cualquier inversión conlleva un riesgo y nosotros como administradores financieros debemos minimizar ese riesgo. Es decir, cuando tomemos la decisión de invertir, debemos haber analizado el riesgo que implica esa inversión, cuáles son los elementos que involucran ese riesgo, mitigarlo, saber cómo vamos a responder ante cualquier circunstancia de esa para garantizar, minimizar el riesgo de la inversión que yo estoy colocando. Y por último, debemos observar cómo se están dando en el transcurso del tiempo las tasas de crecimiento de mi inversión. Que eso tiene que ver con, no sé si ustedes trabajaron eso en matemática financiera, aquí también lo vamos a trabajar un poco, pero generalmente uno en matemática financiera, si vieron la parte de inversiones, debieron haber estudiado la tasa interna de retorno, que es cómo se comporta el rendimiento de un recurso que se ha invertido en función de compararlo, por ejemplo, con tenerlo con un costo de oportunidad, por ejemplo, de tenerlo en un banco generando algunos intereses. Que tomamos la decisión si la tasa interna la TIR, tasa interna de retorno, es mayor que ese costo de oportunidad de tenerlos ahí, pues es mejor invertir porque vamos a maximizar los recursos que nosotros estamos colocando en esa actividad productiva que vamos a desarrollar. Entonces, fíjense que es bastante complejo el proceso de administrar la finanza de una organización, que para eso debemos formarnos y que debemos estar vigilantes observadores o ser observadores de todos estos elementos que les he descrito. En este proceso de desarrollo de la administración financiera existen 3 principios fundamentales: el principio de financiamiento, el principio de inversión y el principio de retribución. El principio de financiamiento es la manera como la empresa consiga sus recursos, siendo a través del mercado de deuda o capitales las principales formas de hacerlo, o por los ahorros de los propietarios de la empresa, es decir, capital propio. Sí, principio de financiamiento. Vamos a conseguir nuestros recursos siempre o por capital de deuda, colocando acciones o colocando deuda para obtener algún recurso adicional, o a través de capital propio. Les comento algo, una experiencia que en algún momento cuando trabajaba en el área de proyectos conocí, una empresa en Maracay, que era una empresa de aluminio. Los dueños se fueron del país, abandonaron la empresa, no le pagaron a los trabajadores. En ese momento, hace mucho tiempo ya, los trabajadores estaban dispuestos a seguir trabajando y no tenían cómo, no tenían recursos para materia prima y todos esos elementos, y lo que hicieron fue emitir unos bonos pagaderos y eran pequeños montos pagaderos a cierto lapso de tiempo, con la misma sociedad. La sociedad, como eran pequeños, invirtió, y eran, por decir algo, 10 millones de bolívares para ganarse para entregarle 12.500, es decir, que se ganaba 2 millones y medio, 2.500.000 bolívares. Ahí recogió dinero que pudo invertir en esa inversión,
y con un capital de deuda, por supuesto, porque tenía que pagar unos intereses y pudo arrancar nuevamente la empresa y empezar ellos a trabajar. Entonces, hay diferentes maneras en las que podemos conseguir esos recursos y eso está dentro de los principios financieros, el capital de deuda o el capital propio. Si es capital propio, debemos evaluar el costo de oportunidad que tenemos de tener ese recurso ahí versus la TIR, que es la tasa interna de retorno, para tomar la decisión de ese capital propio, poder invertirlo en esa nueva orientación, organización. El otro de los principios es la inversión, será el cómo se usará la empresa, cómo usará la empresa los recursos conseguidos. El administrador financiero de la entidad debe evaluar cuál es la tasa de rendimiento mínima aceptable, que es la TREMA o la TIR, ya que con base a ella se deberá buscar invertir en instrumentos que permitan tener ganancias mayores a ellas, asegurando así el sustento de la empresa. Es decir, debemos hacer la evaluación económica de la retribución que tanto nos va que vamos a conseguir para nosotros poder tomar la decisión de invertir. Entonces, fíjense, van dos principios, el financiamiento y el otro, la inversión. La inversión. Pero en la inversión tiene que ver en cómo se me retribuye lo que yo estoy invirtiendo, llamándolo coloquialmente, en ganancia, en maximización de mis recursos. Y por último, la retribución, las ganancias, que me dice que las ganancias llevan a hablar del principio de retribución, el cual hace énfasis precisamente en ese pago a los colaboradores y propietarios de la empresa. ¿Por qué es tan importante este punto? Si la empresa cumple con este rubro, tanto accionistas como prestamistas seguirán en ella y por tanto seguirán brindando financiamiento. Entonces, principio, conseguir financiamiento. Segundo, evaluar esa inversión, qué tan rentable puede ser. Y último, debemos pagar. Si pagamos, vamos a tener puertas abiertas para nuevas inversiones. Yo por ahí tengo ese principio muy arraigado porque yo me crié con un abuelo que era comerciante y no podía dejar ninguna deuda pendiente y él siempre me decía, usted primero pague, que si paga las puertas están abiertas. Entonces es el principio de la retribución. Papel o rol del especialista financiero. Nosotros, los financieros, pues los que vamos a estar al frente de la organización. ¿Qué papel tenemos? Fíjense, aquí es la figura 1.3 de uno de los libros que yo les voy a subir. No le hice la referencia allí porque me faltó como un poquito de tiempo para referenciar. Dice, en el balance general, toma de decisiones para invertir. Es decir, el papel de nosotros es tomar decisiones para la inversión, pero también tomar decisiones para el financiamiento. Es decir, dónde vamos a conseguir el recurso para esa inversión. Y hacemos análisis de qué, de los activos corrientes, los activos fijos para la toma de decisiones de inversión y de pasivos corrientes y fondos a largo plazo para las decisiones de financiamiento. Este especialista financiero prepara además a los profesionales del área de la finanza en la comprensión de conceptos financieros que le permitan tomar las mejores decisiones para la organización, se comunica de manera eficaz y eficiente con otros agentes del área financiera y fuentes de financiamiento. Es decir, tiene que ser un ser formado, capacitado, con un conjunto de actitudes y actitudes técnicas y morales, y valores morales, porque va a manejar los recursos de una organización. Uno de los elementos que me dice el programa que deberíamos estudiar, que yo sé que ustedes lo deben haber trabajado en la matemática financiera, es el valor del dinero en el tiempo. Hace un rato se lo mencioné y le dije que lo íbamos a tratar nuevamente. Se refiere a las ganancias generadas por el dinero al transcurrir el tiempo, lo que significa que cantidades iguales de dinero no tienen el mismo valor si se encuentran en puntos diferentes del tiempo, a una tasa de interés mayor a cero. Allí tienen tres ejemplos. El primer ejemplo tiene en el año cero una inversión que yo hago de 2.000
y me dice que a una tasa de interés de 25%. Fíjense, al pasar un año ya no tengo 2.000, tengo 2.500. Entonces, tengo los mismos 2.000, pero sumado los 500 de los intereses. Entonces, no tiene el mismo valor el dinero vendido. Allí les dejo 3 ejemplos para que ustedes los analicen, los visualicen en la presentación cuando esté ya en plataforma y ustedes puedan allí sacar sus propias conclusiones, porque con eso tienen que trabajar en la tarea que deben entregar. Obligaciones y acciones. Aquí solamente vamos a analizar los conceptos que son las obligaciones, que son las acciones. Fíjense, son muy diferentes, se parecen mucho, pero son muy diferentes. Lo voy a leer textualmente. Dice, las obligaciones, también conocidas como bonos, se los estoy subrayando allí, en los mercados financieros son emisiones de deuda. Obligaciones son emisiones de deuda. Es decir, son bonos que emiten, como los que le comenté de los trabajadores, que emite la organización, otra persona lo compra, pero la única obligación que tiene con la empresa, con esa persona, es pagarle ese dinero y los intereses que eso genere. Él no se convierte en propietario de la organización ni en socio de la organización. Entonces dice, son emisiones de deuda, título de crédito de la deuda de una empresa es un crédito constituido por una sociedad anónima. Se emiten estos certificados para obtener recursos. Ya ustedes terminarán allí de leer. Y las acciones, ojo con esto, las acciones son las fracciones en las que se divide el capital social de la empresa. Es decir, si el capital social de la empresa es 1.000.000, yo la puedo dividir en tantas partes como acordemos, y esas acciones yo puedo vendérselas a diferentes personas, diferentes inversionistas, pero eso sí los convierte en parte de propietarios de la organización. Entonces leemos, las acciones son las fracciones en las que se divide el capital social de la empresa, representan la propiedad de la empresa. Los inversionistas que compran una acción adquieren una parte de la empresa y a su titular se le llama socio o accionista. Una acción es un título emitido por una empresa organizada como sociedad que representa los derechos legales de un socio o accionista sobre una parte del capital social. Es decir, debemos tener mucho cuidado como gerentes o administradores de finanzas. Una cosa son emitir obligaciones como bonos o emisiones de deuda, y otra cosa es vender acciones de la organización. Vender acciones, quien lo compre se convierte en socio o propietario, socio o accionista de esa organización. Inversión, riesgo y rentabilidad. Ya le dije, la inversión es lo que necesitamos para llevar adelante, es el recurso que necesitamos para llevar adelante un proyecto nuevo o sacar adelante un proyecto que está en desarrollo. El riesgo tiene que ver con las trabas que siempre van a existir, ¿sí? Toda inversión conlleva a un riesgo. Mientras mayor, veamos lo que dice aquí abajo, a mayor riesgo de una inversión, mayor debe ser la rentabilidad potencial para que sea más atractiva como inversionista. Es decir, una inversión que lleve muchísimo riesgo me tiene que generar muchísimo mayor retorno. Una inversión con poco riesgo me va a generar un retorno, pero no tan elevado como me garantiza la de mayor riesgo. Pero el riesgo hay que cuidarlo, ¿ok? Hay que saber mitigar el riesgo. No es no invertir porque hay riesgo. No, es saber cómo nos podemos cuidar de ese riesgo para hacer esa inversión. ¿En función de qué? En función del tercer elemento, que es la rentabilidad de los recursos que yo estoy disponiendo para ello. Bien, con esto finalizamos la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan en función de esto o la tarea que van a realizar, me la pueden hacer por la plataforma. Si yo no les respondo en un tiempo perentorio, ustedes me escriben a mi WhatsApp que tengo ese mensaje allí de esa duda, para yo poder ingresar a la plataforma y responderle por la plataforma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por allí veo que está María Fernanda, que está Cleismar. Bienvenidas nuevamente. Nos vamos a estar encontrando
Creo que tienen aproximadamente 15 días para desarrollar la tarea, su primera tarea. Yo me despido, seguimos en contacto, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad.